¿Cómo es que la oferta y la demanda de dinero, las tasas de interés y la inflación pueden afectar positiva o negativamente la estrategia de internacionalización de una organización? En una economía de rápidos cambios como la de hoy en día, donde la fluctuación en la oferta y la demanda del dinero, la inflación y las tasas de interés afectan desde los eslabones más pequeños del intercambio económico, como lo son los hogares o los consumidores en sus decisiones individuales, hasta los más grandes eslabones, como lo son las propias naciones. Pero para la industria, ya sea pequeña, mediana o grande, ¿estos factores afectan de alguna manera sus procesos de internacionalización? A continuación observaremos cómo de manera general estos factores influyen en el proceso de internacionalización de una empresa. ¿Cómo es que la inflación puede afectar positiva o negativamente la estrategia de internacionalización de una organización? La inflación tiene una serie de implicaciones sobre el sistema económico y en consecuencia sobre las personas y las empresas con visión de internacionalizarse. Se considerará ahora algunos de los aspectos específicos que se ven afectados en forma directa por las variables citadas. Las empresas deben conocer de qué modo la inflación puede favorecer o desfavorecer según sea el caso. Este puede tener efectos en la economía de distintos modos. Mermar el poder adquisitivo del dinero, puede favorecer a los acreedores y los deudores han previsto una inflación inferior, genera algunos costos administrativos, distorsiona la toma de decisiones, afecta las inversiones productivas, afecta la balanza de pago y distorsiona el orientador del mercado. Todo esto no influye sobre la economía como un todo, sino que tiene un fuerte impacto sobre la actividad empresarial. A continuación se hace análisis de algunos de los aspectos que más se ven afectados por la inflación. La evaluación de proyectos influye en la inflación sobre los flujos de efectivos y sobre la tasa de descuento requerida por la empresa. Así, la inflación distorsiona las decisiones en la elaboración del presupuesto de capital. La principal razón es que los cargos por depreciación se basan en el costo original del activo y no en el costo de reposición. Con la inflación, la utilidad aumenta y una parte creciente es gravada, así que los flujos en términos reales disminuyen. La inflación puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo, dependiendo de la naturaleza de estos. Así, la inflación podrá afectar más a los precios de venta o bien a los costos. El empresario generalmente combate la inflación tratando de disminuir los costos y manteniendo los precios competitivos, pero no puede nada en contra de la inflación generalizada en la economía, y en consecuencia sus flujos de caja podrían ser, en términos reales, cada vez menores, por la pérdida del poder de compra del dinero. De este modo, la inflación incentiva las inversiones con recuperación rápida y que requieren una menor inversión de capital. Otro aspecto en el cual se ve afectado por la inflación es la productividad. Este puede ser afectado no solo en las actividades productivas, sino también en la productividad de una empresa. Así, la inflación tiende a promover las actividades poco productivas, de corto plazo y especulativas, y se desestimula las actividades productivas. Además, la empresa sufrirá distintos efectos según la combinación de distintos factores productivos que emplee. De este modo, la variación relativa de los costos salariales, los costos de los bienes capitales, etc., podrían hacer que éste se vea asignado por los recursos originales, ya que de acuerdo con las nuevas condiciones, tal vez deje de ser óptima. En la última medida, los precios específicos de los diferentes factores aumentan en forma distinta. Algunos equipos podrían resultar obsoletos, un equipo que es considerado el ideal para el cierto nivel de salarial, pero no serlo para un nivel superior. También la demanda de variaciones puede provocar la obsolescencia de alguna maquinaria y equipo,
ya que con un conjunto de máquinas podría ser el mejor para cierto nivel de producción y deja de serlo por el aumento de costos para distintos niveles de producción. Otro aspecto que podría afectar la inflación en las empresas es la situación financiera y el análisis financiero por causa del aumento constante de los precios. Si una empresa podría verse afectada en mayor o menor medida. Esto según sea el caso de su solvencia y si posee pocos recursos propios. Su continuidad se verá más dificultada. En otro sentido, podría mantenerse el precio de sus productos, por decisión de la propia empresa o por control gubernamental, lo cual contribuirá a una reducción del margen, disminuyéndose las posibilidades de crecimiento y podría llegarse incluso a una falta de liquidez por falta de recursos. Además, las medidas por parte de las autoridades económicas del país contra la inflación suponen una mayor dificultad en la gestión de la empresa, como lo han sido los controles de precios, las restricciones al crédito, los aumentos de tasas de interés, la mayor presión fiscal, etc. Todo esto lleva a las empresas a endeudarse en tiempos de inflación, sobre todo si los préstamos concedidos a la empresa se fijan en términos monetarios, ya que la empresa los devolverá en moneda depreciada, obteniendo una ganancia monetaria por estar endeudado. El empresario debe tener en su poder información suficiente y válida para la adecuada toma de decisiones, lo cual implica conocer en todo momento cuál es la posición financiera de la empresa, su situación en lo comercial, industrial, etc. Todo esto lleva a una correcta planeación para conseguir los distintos objetivos planteados y así poder plantear políticas eficientes y eficaces en las diferentes áreas de su accionar, es decir, las políticas financieras de crédito y cobros de inventarios, etc. La inflación es un fenómeno básicamente de carácter monetario. Tanto la presión de la demanda como el empuje de los costos, las causas estructurales y las expectativas pueden causar un aumento sostenido en el nivel general de precios solo si a la vez se da un aumento de la cantidad de dinero en circulación. La inflación causa una serie de consecuencias nocivas sobre la economía en general. Disminuye el poder adquisitivo del dinero, introduce distorsiones en el sistema financiero, genera costos e ineficiencia, desestimula la inversión productiva, afecta la balanza de pagos y distorsiona el papel del orientador del mercado. Para finalizar, se hace referencia a algunas recomendaciones en su accionar de internacionalizar las empresas con esta variable macroeconómica como lo es la inflación. La empresa puede adoptar algunas estrategias para mitigar el impacto de la inflación, como lo son el aumento de su nivel de endeudamiento, alargar los periodos de pago a proveedores, disminuir los periodos de cobro, entre otras. De igual modo, la organización podría buscar algunos mecanismos para protegerse del riesgo cambiario. La empresa debe efectuar un detallado análisis de su exposición al riesgo cambiario y evitar que aquellas situaciones en las que éste sea más alto, como lo es el de endeudamiento en moneda extranjera o requerir la importación de insumos sin poseer algún ingreso en moneda extranjera o activos revaluables denominados en moneda extranjera. Y por último, los encargados de la administración de las empresas deben estar suficientemente capacitados para considerar los efectos adversos de la inflación y la devaluación, incluso poder preverlos, a la vez que se tengan la capacidad de tomar las medidas oportunas para enfrentar tales situaciones. Esto requiere actualizarse y estudiar continuamente el entorno y sus relaciones con la empresa. En principio, el entorno socioeconómico de un país se ve afectado por diversos factores que emergen en el proceso de relacionamiento con otros y la necesidad de suplir sus requerimientos comerciales. Es por ello que es necesario comprender cómo estos factores pueden afectar a las empresas que se ubican dentro de una zona determinada. Para poder comprender cómo la demanda de dinero afecta las estrategias de internacionalización de una organización,
Es necesario que primero tomemos como referencia algo de la teoría cuantitativa del dinero, la cual afirma que la cantidad de dinero que requiere una economía es directamente proporcional al valor de sus precios y sus transacciones, precios por producto físico de la economía, e inversamente proporcional a la velocidad de circulación de su dinero. Si en algún momento la velocidad de dinero es estable y el nivel de producto está dado, los cambios en la actividad de dinero se traducen en cambios de nivel y precio. Lo anterior nos podría decir que un crecimiento constante en la cantidad de dinero se traduciría en un crecimiento análogo de los precios, lo cual, si se mantiene de manera sostenida, podría conllevar a la inflación. Esto no sería nada sano para una compañía con estrategias de internacionalización, pues podría internamente encarecer su costo de producción, que el dinero pierda valor ante otros mercados, que no sea percibida como una empresa competitiva por la situación de su país y su posibilidad de acceso a créditos dentro de su país disminuye, al igual que su comercialización interna. Si en caso contrario sucede que el crecimiento de dinero es menor, sería insuficiente y podría perder su ritmo de actividad económica y afectarse a tal punto de tener que prescindir de empleados y otras cosas para mantenerse. Tomemos como ejemplo de una empresa ubicada en Venezuela, donde los efectos de la inflación los están golpeando fuertemente. Esta empresa es una maquila de camisas para bebés, las cuales exportan a países como Colombia. La grave crisis por la cual están atravesando los costos de los insumos, así como los servicios públicos, serían muy elevados para ellos. Si esta compañía requiere respaldo económico para mantenerse, cualquier préstamo que solicite manejaría tasas de intereses elevadas, puesto que estos son los mecanismos que maneja el gobierno para refrenar la inflación y evitar el endeudamiento. En un escenario más optimista, el beneficio que podría extraer una compañía en un proceso de inflación como tal en su país de origen sería que podría mantenerse vigente en el mercado y además de diversificar su riesgo. Sin embargo, debe buscar alternativas que le permitan internamente operar en este país. ¿Cómo es que las tasas de interés pueden afectar positiva o negativamente la estrategia de internacionalización de una organización? A continuación, una breve explicación del funcionamiento de las tasas de interés dentro de una economía. ¿Qué tiene que ver la Reserva Federal con una familia común y corriente como los Plata? ¿Qué papel juega la Reserva Federal y su presidente Ben Bernanke? En 1913 se llevó a cabo uno de los primeros esfuerzos para evitar las corridas financieras. Entonces se buscó regular el sistema financiero para que la gente no desconfiara de él. Con el tiempo, esta entidad se ha expandido y sus funciones han cambiado. Hoy sus funciones se resumen en dos grandes mandatos: buscar el empleo pleno y mantener la baja inflación. ¿Cómo se hace? Para esto, el Banco Central tiene como herramienta la política monetaria. Su vía de manejo más común son las tasas de interés. La teoría económica dice que hay relación entre la generación de trabajo y el llamado valor del dinero. A medida que se bajan las tasas de interés, el dinero vale menos, resulta más barato endeudarse. Por lo tanto, las empresas tienden a expandirse y finalmente buscan emplear más gente. Pero esta relación no siempre funciona de la misma manera y algunas veces resulta en inflación. Es por eso que se necesita un ente regulador como la Reserva Federal. Veamos el fenómeno desde otro lado. Si se bajan las tasas de referencia, tienden a bajar otras tasas, como las de las instituciones financieras, que establecen para los créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito y hasta de vehículos. Pero, si no las sube, el dinero puede resultar barato y por lo tanto puede generar inflación. Y la inflación hace que todo sea más caro, afectando a todas las familias, como los Plata. Todo un balance. Cualquier decisión que tome la banca central respecto a las tasas de interés tendrá repercusiones tanto positivas como negativas sobre las organizaciones. Abaratar o incrementar las tasas de interés puede tener consecuencias en sectores como el ahorro, consumo, demanda e inversión. Cuando la tasa de interés sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones. Esto a su vez puede tener incidencia en el nivel de desempleo,
por la misma dificultad de las empresas para financiar su crecimiento y desarrollo. En caso contrario, cuando las tasas de interés disminuyen, el costo de los créditos disminuye. Por lo tanto, financiar inversiones resulta atractivo, contribuyendo al incremento de la producción y del empleo. Igualmente, al disminuir las tasas de interés, el consumo aumenta, en especial el consumo financiado por créditos, lo que también incrementa la producción y la demanda. Al disminuir las tasas de interés, ahorrar ya no es atractivo, ni invertir en aquellos sectores en los que su rentabilidad está sujeta a las tasas de interés, por lo que muchos inversionistas prefieren comprar divisas, presionando el incremento de la tasa de cambio.